22 de septiembre de 1980. En la ciudad de Nueva York, la periodista Janet Cook publica un artículo sobre Jimmy, un niño adicto a la heroína desde los 8 años de edad. Causa un revuelo tremendo en el mundo entero. Yo también conocí a un crío así, aunque en La Mancha. Probablemente en Nueva York haga más frío que en España, pero aquel día helaba en Ciudad Real. Las calefacciones de las casas propiciaban un ambiente caldeado en las estancias, y las ventanas adquirían ese aspecto neblinoso que no deja ver con claridad la calle. La vivienda de mis padres estaba en el centro, pero daba un poco igual. En una ciudad de provincias todo es centro o extrarradio, indistintamente. Yo tenía 18 años y estaba sin trabajo. Mientras miraba por el ventanuco de mi habitación, pensaba en los planes para el día. Mi madre preparaba la paella de los fines de semana. Era algo ineludible para la familia. No se podía faltar sin una razón inexcusable. Por ese motivo, no hice grandes planes para la jornada. Pensaba en llamar a mi amigo Largo e ir a comprar algo de hachís y poco más. Eran las 12 de la mañana y mi amada mamá ya estaba dando la brasa. «Fabián, hijo mío, sabrás que hoy no puedes faltar a la paella, viene tu tío Carlos», dijo mi madre con efusividad. «Ok, mamá, ya lo sé, no me lo repitas más veces». Llamé al Largo para quedar a las 12:30 en la Plaza Mayor. Deseaba fumarme un porrito tranquilamente con mi amigo, pero el día anterior se me habían acabado. Últimamente fumaba poco, aunque los sábados me daba cierto homenaje. Cuando llegué al sitio indicado, observé cómo el Largo charlaba amigablemente con una chica, aunque más bien debiera decir con un puto loro. «Hombre, Largo, ¿nos vamos o qué?», pregunté agresivo. Teníamos que ver a nuestro camello y ya llegábamos tarde. «Joder, Fabián, ¿es que no ves que estoy hablando con una dama?» Vale, chaval, no pretendía molestar, pero mira la hora que es», exclamé mientras tocaba el reloj con mi índice. Le molesté lo suficiente como para conseguir que dejase a su malcarada amiga y nos dirigiésemos a nuestro destino. Nosotros siempre comprábamos al mismo tío. Este vivía en el barrio de San Martín, un lugar similar a las 3.000 viviendas en Sevilla o a la Cañada en Madrid, el auténtico basurero humano de la pequeña ciudad en que habitábamos. Se trataba de un lugar tan pestilente como los citados, pero sus dimensiones eran mucho menores. De 10 a 12 calles solamente y su asfaltado ínfimo y maltrecho no invitaba a transitar por él, desde luego. Ya habíamos llamado a Juan, nuestro camello, para hacer la transacción habitual. Cuando llegamos, dimos varios toques a la trastabillada puerta y su mujer, vestida solo con un camisón deshilachado, nos invitó a entrar en el salón. «Hombre, Fabián», dijo el camello, sentado frente al televisor. «¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo va todo?» «Mira, ahí vamos, tirando. ¿Qué queréis? ¿Lo de siempre?» «Sí, claro», comentó el Largo. «¿Qué pasa, Largo? Estáis cada vez más despistados. ¿Es que no saludas a nadie?» «Joder, Juan, ni que fuese una recepción en el ayuntamiento», dijo el Largo carcajeándose. «Bueno, he recibido una mercancía de cojones, chicos. Sentaos, vamos a probarla». Era la 1 del mediodía, pero Juan tenía ya encendida la televisión. En realidad, siempre tenía encendida la televisión. No recuerdo ni un solo día que la tuviese apagada. A veces habíamos ido a las 10 o a las 11 de la mañana y sorprendentemente ya la tenía encendida. Era de esas personas que no pueden vivir sin el soniquete de los anuncios publicitarios como banda sonora de su domicilio. Por otro lado, le gustaba comprar en la teletienda. Formaba parte de esa clase de tipos que adquieren cualquier cachivache por el simple hecho de sentirse más vivos. Pero su afición tenía una clara justificación. No podía separarse del salón de su casa en ningún momento, ya que cada 15 o 20 minutos aparecía por allí a alguien reclamándole una postura de hachís. La película de los hechos siempre se desarrollaba de la misma forma. Llegaba el cliente, saludaba a Juan, este llamaba a su mujer y ésta a su vez le aportaba la gran plancha de hachís que sacaba de uno de los armarios de la cocina.
Lo sé porque yo iba tan a menudo que había visto todos los movimientos rutinarios de la casa. A continuación, protocolariamente, Juan limpiaba con un mugriento trapo el cuchillo de grandes dimensiones que tenía al lado y con parsimonia cortaba la porción solicitada. Por último, la pesaba en la sucia balanza y liándola en papel de aluminio la entregaba al interesado. Eso era todo, siempre igual. Las casas de aquí al barrio no solían ser pequeñas. Pertenecían a un plan urbanístico que pretendía alojar a personas con renta baja, aunque las pretensiones del ayuntamiento no salieron como esperaban. Al parecer, tras entregar las llaves a varias familias, por algún motivo que desconozco, separaron los planes de cesión. Esto fue impulso suficiente para que ciertos clanes gitanos se instalasen allí por el método de la patada a la puerta. Así hasta hoy. El consistorio intentó recuperar las viviendas por todos los medios, pero la fuerte defensa de sus habitantes impidió su objetivo. En pocos años, aquel barrio de las afueras se transformó en un nido de delincuencia generalizada. Y ya no había forma humana de solucionarlo. La mayoría de los domicilios eran casas unifamiliares amplias que estaban pensadas para alojar a familias, por lo general, que tenían 4 o 5 hijos. Juan solo tenía un vástago e hizo las reformas que estimó convenientes. Sabía con toda certeza que no aparecería por allí ningún inspector a tocarle los cojones. En honor a la verdad, por allí no aparecía nadie si exceptuamos a los consumidores habituales. No había tiendas, ni supermercados, ni nada que se pareciese a una empresa legal. Aunque paradójicamente, las empresas, entre comillas naturalmente, de compraventa abundaban. Como digo, mi camello había tirado tabiques a su antojo. Los dormitorios de la parte de abajo se habían convertido en un gran invernadero que utilizaba para plantar cantidades ingentes de marihuana. A tal extremo que el olor traspasaba todas las paredes de la casa, proporcionándole a esta un tufo a María entre agradable y denso. Juan se había encargado de tirar parte del tejado e instalar un techo de plástico transparente con el objeto de producir el calor adecuado para el crecimiento de las plantas. Aquello era un auténtico vergel. Probablemente habría más de 100 macetones de grandes dimensiones dispuestos en líneas paralelas con un sistema extraordinariamente eficaz de riego por goteo. Pero no acababa ahí el negocio de mi suministrador. También vendía farlopa. En una ocasión me abrió la puerta de la casa su mujer. Cuando entré, me encontré a Juan en el salón con una especie de gran cucharón en la mano. Encima de la mesa camilla, a modo de montaña, había una cantidad importante de cocaína que Juan se afanaba en mezclar con otra sustancia. Supongo que trataba de engordar el montante total de la droga. Mientras hablábamos, su mujer llenaba pequeñas papelinas que previamente pesaba. «Hombre, mujer, no las llenes tanto. Pésalas mejor, cojones», decía el camello enfadado con su esposa. «Joder, Juan, qué borde te pones, tío. Deja de tocarme los cojones de una puta vez y atiende a su amigo, que lleva un rato esperando». «Tranquilo, tranquilo, no tengo prisa», dije. En ese momento entró en la estancia Roberto, su hijo pequeño. La verdad, siempre había sido un chavalín encantador. Lo conocía desde muy pequeño, yo con 14 o 15 años yendo a por mis primeros porros y él gateando por la casa como un intruso de pequeñas dimensiones. Últimamente había crecido bastante, ya era mayorcito, pero francamente nadie le prestaba demasiada atención, aunque aquel día se hizo notar con tremenda intensidad. Hizo acto de presencia con una rotundidad inhabitual en él. Lo habíamos escuchado gritar desde la cocina en varias ocasiones, pero nadie le había hecho caso. A la 10ª vez, comenzó a repetir una frase en su recorrido desde el pasillo hasta el lugar donde nos encontrábamos, una y otra vez, compulsivamente, sin parar de gritar: «¡Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre!». Siguió y siguió berreando delante de nosotros, pero ni su padre ni su madre le prestaron atención. Estaban muy ocupados con la papelina de coca. Por otro lado, a mí me daba igual. Yo solo quería que me diesen mi porción de hachís para largarme inmediatamente. En un momento dado, Roberto se acercó a la mesa camilla y, poniendo sus 2 puños cerrados sobre ella, empezó a dar golpes con fuerza, provocando que toda la cocaína se cayese sobre el suelo inevitablemente. Como un resorte, Juan saltó sobre su hijo, al que le propinó una serie de bofetadas que lo desplazaron hasta el otro extremo de la sala.
El niño sangraba como un cerdo, y aunque la madre y yo tratábamos de pararlo, era imposible. ¿Pero qué has hecho, gilipollas? Mocos, su padre le llamaba así porque siempre tenía los mocos colgando de la nariz. ¡Qué cabrón eres!, gritaba mientras zurraba al pobre desgraciado. Deja al chaval, coño, dije a la vez que intentaba detenerlo. El niño, agazapado en un rincón y ensangrentado, repetía sin cesar: «¡Tengo hambre, tengo hambre!». Tragaba la sangre que salía de su apéndice nasal y trataba de secarla con el borde de la roída camisa. Mi camello, al ver la situación reinante, me dio la porción de hachís solicitada y me despidió rápidamente. No pude hacer nada más. Cuando llegué a casa me odiaba profundamente. Me dije a mí mismo que tenía que hacer algo para solventar aquella injusta situación. Me hubiera gustado volver a aquel lugar para reventarle la cabeza al camello, coger a su hijo pequeño y llevármelo a mi domicilio. Pero no era tan fácil. También podía avisar a los servicios sociales, pero me temo que ya tendrían conocimiento de ello. Traté de olvidar el asunto, pero la semana siguiente tuve que volver para pillar de nuevo. Al fin y al cabo, era mi camello oficial. Cuando llegué a San Martín, encontré a Roberto sentado en el quicio de la puerta de su casa. Tenía un brazo escayolado y con la otra mano sostenía una especie de trompeta, llamábamos así a los porros, cuyo tamaño excedía de lo de un cigarrillo convencional. Me quedé completamente alucinado. Un niño de 7 u 8 años fumando un canuto de grandes dimensiones en la puerta de su casa sin que nadie le dijera ni media palabra. Además, lo del brazo escayolado me hacía suponer lo que podía haber ocurrido. Me temía lo peor, pero no quería adelantar acontecimientos. Lo primero que hice antes de entrar en la vivienda fue consultar al niño sobre lo que le había ocurrido. Él ya me conocía de otras ocasiones, yo era casi de la familia. ¿Qué te ha pasado en el brazo, Roberto? Nada, respondió mientras me miraba abstraído. ¿Nada?, dije intrigado. Sí, nada, pronunció con voz entrecortada. Automáticamente noté que el chaval estaba a punto de echarse a llorar. No lo dudé ni un instante. Me senté junto a él y le puse mi brazo por encima de su hombro mientras apuntaba. Tranquilo, puedes contármelo, no voy a decírselo a nadie. Supongo que no estaba acostumbrado a tener apoyos de ningún tipo y súbitamente la emoción pudo más que él. Comenzó a llorar en un tono leve mientras un caudal de mucosidades caía de sus orificios nasales. «Ha sido mi padre», dijo, «pero no le digas nada». «Joder, qué hijo de puta», exclamé lleno de ira en voz baja. Con mi mano derecha le hice un gesto cariñoso en el pelo y le pregunté, para tranquilizarle, si recordaba el tiempo en que jugábamos al fútbol en esa misma calle él y yo. No me respondió. Pasé a la casa entrando sin llamar. La puerta estaba abierta. Entré cargado de mala leche. Si hubiese encontrado primero a Juan, le habría soltado una hostia directamente. Pero salió su madre. Ya había hablado con ella en alguna ocasión, aunque siempre de cuestiones intrascendentes. Sin embargo, en ese momento las cosas eran sustancialmente distintas. A pesar de las circunstancias en que se encontraba Roberto, la madre se mostró fría y distante. Parecía que había sido aleccionada para no decir nada que pudiese trastocar la relativa tranquilidad reinante. «Hola, Pepa», era el nombre de ella. «Oye, ¿qué le ha pasado a tu hijo?» «Ah, nada, se ha dado un golpe en la calle, ya sabes cómo son los chavales de ahora». Y se puso a reír. «Vale», comenté con seriedad, «voy a ver a Juan». «Muy bien, está en el salón como siempre». Me dirigí al salón con los puños cerrados, pero a medida que me acercaba a la puerta fui moderándome. Sabía que podía meterme en un lío monumental. Cuando pasé, vi a Juan en su eterna posición cortando pedazos de hachís para la venta. «Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?» «Hola, Fabián, ¿cuánto quieres?» «Lo de siempre, pero me gustaría que me dijeses qué le ha pasado a tu hijo, ¿no? Lo he encontrado fumando ahí fuera y tiene el brazo escayolado». «Mira, tío, no te metas donde no te llaman, ¿vale?» Automáticamente saqué la bestia a pasear. No pude evitarlo. «¿Pero no te das cuenta de que es un niño, cojones? Le has roto un brazo y encima lo tienes en la calle fumando porros sin medida. ¿Tú estás loco, chaval?», inquirí con rabia. «¿Qué pasa, tío? ¿Tienes mono o qué?», dijo riéndose. Sinceramente me quedé atónito. Fui consciente de que le importaba una mierda el bienestar de su único hijo. Juan vivía drogado todo el día, su mujer también, y ahora su hijo iba a seguir el mismo camino irremediablemente.
Aquella forma de actuar me dejó destrozado y derrotado. ¿Qué narices estaba haciendo yo? ¿Por qué me estaba preocupando de alguien que no era de mi familia y al que nadie le había hecho el más mínimo caso? Recogí mi dosis de hachís y me marché. Afortunadamente, cuando salí ya no vi a Roberto. Los días siguieron con absoluta normalidad, pero el episodio de Roberto me hizo reflexionar. Empecé a fumar mucho menos. De hecho, estuve varios días sin probarlo. Sin embargo, cuando llevaba una semana, le pedí unos porrillos al Largo. En cualquier caso, notaba que algo estaba cambiando en mí. Ya no era el impresentable de siempre. No paraba de darle vuelta tras vuelta al tema Roberto. Me parecía un auténtico crimen que un niño de 7 u 8 años estuviese fumando compulsivamente por ahí sin el más mínimo control paterno. Creo que empecé a sensibilizarme sobre aspectos que hasta entonces no había aprendido demasiado. Era indudable que estaba cambiando. Cedía el asiento en el autobús a los mayores, ayudaba a llevar la compra a mi madre, cosas que jamás se me hubiesen ocurrido hacer. Me estaba volviendo, yo creo que mejor persona. Supongo que nunca fui un auténtico cabrón como algunos de mis amigos. Afortunadamente para mí, creo que comencé a rehabilitarme para la vida. Una tarde, mientras mi amigo Largo y yo tomábamos unas litronas en el Parque Central, vimos pasar delante de nosotros a 2 chavales haciendo eses. Inmediatamente el Largo se puso a reír señalándolos. En un primer momento no me cercioré de quiénes eran, pero cuando me di cuenta de que uno de ellos era Roberto, la cosa cambió. Iba con una botella de coñac en una mano y un porro en la otra. Apenas podía mantenerse en pie. La imagen me cortó totalmente la diversión. Cuando vi a aquel pobre niño sucio, borracho y con ese aura de trastornado, me dieron ganas de vomitar. Intenté mirar hacia otro lado, pero me resultó imposible. Era de noche y los árboles del parque movían sus ramas con fuerza, como dirigiéndose a mí diciendo: «¡Haz algo, Fabián!». Sin embargo, no hice nada. Estaba absorto. No podía creérmelo. Era demasiado fuerte. Pero lo peor aún estaba por llegar. A esas tardías horas apenas había nadie en las inmediaciones y, desgraciadamente para mí, ellos se sentaron en el césped unos metros más allá. Llegó un momento en que el Largo ya no prestaba atención a los chicos y me preguntaba sobre otras cuestiones. Al fin y al cabo, él apenas conocía a Roberto, pero yo no podía dejar de mirarles. La cosa pasó a mayores cuando mi amigo se marchó a los lavabos públicos. Obviamente me dediqué exclusivamente a observar a los niños. Me di cuenta de que el acompañante de mi pequeño amigo era bastante mayor que él y de que repentinamente se escondían tras el árbol más ancho. Mi curiosidad y mi preocupación pudieron más que mi indolencia. No pude evitar acercarme a ellos con sigilo. Cuando vi a Roberto con una jeringuilla clavada en su virginal brazo, el mundo cayó sobre mí con todo su peso. Me quedé allí unos instantes. Quería aproximarme a ellos, arrancarle la aguja al chaval y darle 2 bofetadas a ambos, pero no podía mover un dedo. El choque emocional había sido tan grande que me puse a llorar como cuando tenía la edad de Roberto. Estaba totalmente anclado al suelo sin posibilidad de movimiento. Cuando quise darme cuenta, los chicos ya se habían marchado, pero daba igual. Yo no escuchaba nada ni veía nada. Solo tenía la terrible sensación de que durante muchos años no había hecho nada por mí ni nada por el resto de la humanidad. Tan solo me había dedicado a vagar, deambular y todo sin el más mínimo rumbo. Al rato el Largo me llamó a voces. «Tío, llevo llamándote desde el otro lado un buen rato. Parece que te has comido un LSD, chaval. ¿Qué coño te pasa?» Nada, respondí abstraído. Durante las jornadas siguientes apenas salí de casa. Mi madre, preocupada, pensaba que me pasaba algo. En realidad no me ocurría nada. Solo estaba muy preocupado por Roberto y su situación. Trataba de encontrar un método efectivo para sacar al niño de todo aquello, aunque no lo lograba. Me armé de valor y me dirigí con pujanza a San Martín. Debí hablar nuevamente con sus padres para convencerles como fuese, indudablemente. Roberto no merecía eso. Cuando llegué me recibió Pepa. Juan no estaba. La situación me vino bien, porque quería hablar a solas con ella. «Verás, Pepa», le dije, «esta vez no vengo a pillar». «Ah, pues tú dirás. Mira, quiero hablarte de tu hijo». «Ya te dijo mi marido que no te metieras donde no te llaman», respondió agresiva.
«Es que no te das cuenta de lo que le estáis haciendo a tu hijo», añadí. Ella se derrumbó. Creo que sabía que yo llevaba razón, pero no podía o no quería hacer nada al respecto. No obstante, continuó entre sollozos. «¿Qué quieres que haga? Bastante tengo con mi marido, maldita sea». «Bien, Pepa, vamos a hablar tranquilamente». Me contó que era imposible actuar de manera alguna. Ella misma ya había recibido palizas de su marido por intentar hablarle del tema. Al parecer, Juan se pasaba el día fumando porros, bebiendo whisky y esnifando cocaína, por lo que nunca tenía tiempo ni ganas para atender las necesidades de su hijo, y mucho menos su educación. Me aseguró que lo había intentado en numerosas ocasiones, pero que ya desesperada decidió dejar por imposible el asunto. Por mi parte, deduje que todo aquello era cierto, aunque también pensé que, en vista del éxito obtenido, se podría haber hecho cargo ella. Tanto Pepa como su marido estaban enganchados a todo tipo de drogas. Esto, unido al analfabetismo de ambos, había dado como resultado un hijo de 8 años abandonado a su suerte. Pero yo no podía rendirme tan fácilmente. Le comenté el terrible incidente del parque y creo que conseguí que comprendiese que aquello había que solucionarlo como fuera. Al final, ella me prometió que intentaría hacer lo posible para que Juan asumiese su rol de padre. Quedamos 2 semanas después. Durante esos 15 días, mi preocupación por Roberto subió muchos enteros. Lo vi en varias ocasiones en un estado lamentable. Siempre estaba en compañía de chicos mayores que él. Una vez traté de recriminarle su comportamiento delante de sus amigos, pero lo único que conseguí fue una huida repentina y las risas de sus acompañantes mofándose del jovencito. No volví a intentarlo. Sabía que sería contraproducente para mis pretensiones. Esperé pacientemente a la reunión con mi camello. Llamé a Juan previamente. Cuando llegué a su casa en San Martín, encontré a los padres sentados en el salón en actitud receptiva, algo que me sorprendió. «Pasa, pasa, Fabián, te estábamos esperando», dijo Juan cariñosamente. «Tranquilos, chicos, no soy de la pasma», comenté para relajar el ambiente. Por un momento pensé que la cosa iba por buen camino. Quizás habían reflexionado y por fin iban a reaccionar. Me senté junto a ellos y cogí la mano de Pepa, pero cuando miré fijamente su rostro fui consciente de que algo fallaba. No me dio tiempo a abrir la boca porque al momento de sentarme Juan se levantó, puso una silla frente a mí y colocó sus manos sobre mis hombros. Su mirada, al contrario de lo que esperaba, era fría y desafiante. «Vamos a ver, Fabián, lo que voy a decirte espero que no tenga que repetirlo nunca más. Lo digo por tu bien», pronunció amenazante. Aquel comentario me hizo intuir cómo iba a desarrollarse la conversación. Intenté sosegarme para dejarle hablar con calma, aunque ya podía imaginar cuáles eran los derroteros por los que iba a ir la charla. «Estoy hasta los cojones de escuchar a gente que me dice que están acosando al Mocos. El Mocos es mi chaval y hago lo que quiero con él. ¿Te enteras, gilipollas?», me gritó a la cara mientras me empujaba hacia atrás. «Joder, Juan, tranquilízate», dijo Pepa. En ese momento, Roberto apareció en la sala llorando y gritó: «¡Basta ya!». Todos nos quedamos callados. El silencio se apoderó de la situación. Durante unos instantes solo pudimos mirar al niño con lástima, pero inmediatamente Juan, con los ojos ensangrentados de odio, se levantó rabioso, soltó una tremenda bofetada a Roberto y, extendiendo su dedo índice en dirección a la puerta, exclamó dirigiéndose a mí: «Tú, a la puta calle». Sinceramente, esa mezcla de terquedad e intransigencia, combinada con aquella actitud desidiosa por parte de ambos, casi me gana la partida. Sin embargo, a pesar de todo, mi incipiente moralidad no me permitía de ninguna manera olvidar el asunto. El pequeño Roberto me parecía una víctima demasiado frágil como para olvidarlo. Mi cabeza estaba hecha un lío. Solo había algo que tenía meridianamente claro. La única persona que tenía ausencia total de culpa era Roberto. Por tanto, tenía muy claro que solo me daban una última opción. No quería dar ese paso, pero no me quedaba otra. Me veía obligado a llamar a los servicios sociales. Curiosamente, no volví a ver al pequeño. Me temía que lo tenían encerrado o algo así. Huelga decir que hacía mucho tiempo que no iba al colegio. De ninguna manera quería mezclar a mi familia en el asunto, pero me vi obligado a contárselo a mi madre. Sabía que ella era amiga de un asistente social que vivía en nuestro bloque de viviendas.
A los 2 días, mi camello tenía en su casa a 2 funcionarios del ayuntamiento aporreando su puerta, pero nadie abrió. Al parecer, como me temía, Juan y Pepa ya tenían antecedentes en el consistorio con respecto al pobre Roberto, aunque los trabajadores sociales les habían dado un amplio margen para corregir su indigno comportamiento con el hijo. Mi denuncia fue la gota que colmó el vaso. La siguiente visita a su domicilio fue la de la policía. Era inevitable. Cuando Juan les vio llegar, pensó que se trataba de una redada rutinaria. Ya sabía dónde esconder el género y cuáles eran los artificios que debía utilizar para librarse de aquello. Pero en esta ocasión el tiro le salió por la culata. Venían buscando a Roberto para llevárselo a un centro de acogida. No obstante, la policía desconocía el grado de locura que mi camello podía desarrollar. En el momento en que los policías le comunicaron sus pretensiones, Pepa comenzó a gritar compulsivamente: «¿Qué hacéis? ¡No me quitéis a mi hijo!». Momento este en el que Juan aprovechó la confusión para agarrar al pequeño de un brazo y mientras cerraba por dentro la puerta que llevaba a las escaleras del piso de arriba, llevarlo al ático junto a él. La policía intentó abrir a golpes la puerta, pero cuando oyó el tumulto en la calle cesó en su intento y salió. En el exterior la escena era espantosa. Ambos estaban sentados en el pretil de la terraza superior. Había unos 7 metros entre ellos y el suelo, y el padre, sujetando al pequeño por el cuello, amenazaba con tirarse de cabeza junto a su hijo si no accedían a marcharse. Mi camello se encontraba muy drogado, y el episodio no tardó en convertirse en un conglomerado de gritos histéricos por todos lados. La madre, Roberto, los vecinos, la policía y yo. El caos era total. Cuando las autoridades lograron romper la puerta de acceso al piso de arriba, Juan los vio aproximarse y no lo dudó un instante. Se lanzó al abismo enganchado al niño. Ambos cayeron con la cabeza por delante y murieron en el acto. Fue uno de los minutos más duros de mi vida. Tan duro que pasados los años, entre pesadillas, aún recuerdo a Roberto gritándome desde el ático de su casa: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Jamás volví a fumar.